Hola a todos, y bienvenidos a este canal, Lágrimas Ocultas. Marco, tienes una visita en la puerta del taller. Dice que es urgente. La voz de mi jefe, don Refugio, sonó extraña ese jueves por la tarde. Me limpié las manos con un trapo lleno de grasa y salí del foso donde llevaba media hora bajo un sedán. En la entrada del taller había dos hombres trajeados que no encajaban para nada con el ambiente de aceite quemado y llantas apiladas. Uno de ellos sostenía un maletín de cuero. ¿Usted es Marco Herrera?, preguntó el más alto, con un tono formal que me puso en alerta. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlos? Necesitamos hablar con usted sobre su esposa. Sobre Elena. Al oír el nombre de mi esposa, el corazón me dio un vuelco. Elena llevaba 4 meses siendo mi mujer. Era la persona más tranquila y reservada que había conocido en mi vida, y de pronto dos desconocidos vestidos como banqueros venían a preguntar por ella al taller donde yo trabajaba. ¿Le ha pasado algo?, pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. No, no es eso, respondió el hombre, e intercambió una mirada con su acompañante. Es un asunto delicado. Preferiríamos hablarlo en privado. Don Refugio, que había estado escuchando desde la puerta, me hizo un gesto con la cabeza para que usara su oficina. Lo seguí sin entender nada, secándome el sudor frío que ya me corría por la nuca. Para entender por qué esos dos hombres estaban ahí parados frente a mí, hay que retroceder 8 meses, a la tarde en que conocí a Elena. Yo tenía 29 años y llevaba toda mi vida adulta trabajando en el mismo taller mecánico, el que había sido de mi padre antes de que un infarto se lo llevara cuando yo tenía 22. Heredé sus herramientas, sus deudas y sus clientes de toda la vida, y aunque el negocio nunca fue una fortuna, me daba para vivir con dignidad y ayudar a mi madre con los gastos de la casa. En el amor no había tenido mucha suerte. Había salido con un par de chicas, pero ninguna relación duraba más de unos meses. Una vez una novia me dijo, sin ninguna vergüenza, que no pensaba pasar su vida casada con un mecánico que huele a taller. Después de eso dejé de buscar. Pensé que quizás mi destino era quedarme soltero, rodeado de motores en vez de familia. Todo cambió un martes de lluvia. Un auto plateado, uno de esos modelos que uno solo ve en revistas, entró arrastrando un ruido metálico espantoso en el motor. La mujer que bajó del auto vestía ropa sencilla, sin ninguna marca visible, el cabello recogido en una coleta simple. No parecía la dueña de un auto así. Se me descompuso de la nada, me dijo, con una calma que no encajaba con la situación. Espero que pueda revisarlo hoy mismo. Lo necesito para mañana. Voy a ver qué tiene, le respondí, abriendo el capó. Puede tomar asiento ahí adentro si quiere, esto va a tardar un rato. Ella negó con la cabeza y se quedó de pie junto a mí, observando cómo trabajaba con una atención que me pareció curiosa. La mayoría de los clientes se aburren o se van a hacer otra cosa mientras reviso un motor. Ella se quedó ahí, en silencio, mirando cada pieza que yo iba señalando. Es la banda de distribución, le expliqué. Está a punto de reventar. Por suerte llegó a tiempo, si hubiera seguido manejando así se le habría fundido el motor completo. Gracias por decírmelo con franqueza, dijo ella, y por primera vez sonrió. La mayoría de los mecánicos que conozco intentan cobrarme por cosas que no necesito. Yo no trabajo así. Me di cuenta. Su nombre era Elena Duarte. Volvió al taller 3 días después a recoger el auto, y en lugar de simplemente pagar y marcharse, se quedó platicando conmigo casi 1 hora, sentada en una silla plástica junto a la caja registradora. Preguntándome sobre mi trabajo, sobre mi padre, sobre cómo había aprendido el oficio. Tenía una forma de escuchar que me hacía sentir que de verdad le importaba lo que yo decía, algo que pocas personas hacían. ¿Y usted a qué se dedica?, le pregunté finalmente, cuando ya llevábamos 3 visitas y ninguna reparación pendiente que justificara que siguiera viniendo. Su expresión cambió por un instante, como una nube pasando frente al sol. Trabajo en logística. Es aburrido, la verdad. Prefiero hablar de otra cosa. No insistí. Todos tenemos partes de nuestra vida que preferimos no compartir de inmediato, pensé. Lo que sí noté, aunque en ese momento no le di mucha importancia, era que sus manos eran demasiado suaves para alguien que decía trabajar en un almacén revisando cargamentos. Y que cuando hablaba de negocios, de números, de decisiones importantes, lo hacía con una seguridad que no parecía la de una simple empleada.
Pero yo estaba demasiado ocupado enamorándome de su sonrisa como para prestarle atención a esos detalles. Las visitas de Elena al taller se volvieron costumbre, aunque su auto ya no tuviera nada que reparar. A veces llegaba con el pretexto de un ruido raro que, al revisarlo, resultaba no ser nada. Yo sabía que solo quería verme, y la verdad es que yo hacía lo mismo, inventaba razones para salir a la calle cuando calculaba que ella podría pasar por ahí camino a algún lugar que nunca terminaba de explicarme bien. Un viernes por la tarde, después de cerrar el taller, la invité a cenar. Escogí un lugar sencillo, una fonda de comida casera cerca de mi casa, porque no tenía el dinero ni la costumbre de llevarla a un restaurante elegante. Ella aceptó sin dudarlo, y cuando llegamos, pidió lo mismo que yo, un caldo de res con arroz, como si fuera lo más natural del mundo. Pensé que alguien como tú preferiría algo más fino, le dije, medio en broma, mientras nos servían. ¿Alguien como yo?, preguntó, alzando una ceja, con un destello de diversión en la mirada. No sé, se te ve, cuidada. Como de las que solo comen en lugares con manteles blancos. Se rió, una risa corta pero sincera, y por un segundo bajó la guardia. Créeme, Marco, he comido en más lugares con manteles blancos de los que te imaginas, y te aseguro que esta sopa sabe mejor que la mayoría de esos platillos carísimos. Ahí estaba otra vez, esa grieta diminuta en la fachada, una frase que insinuaba una vida distinta a la que ella describía. Pero como pasaba siempre, la dejé ir. No quería presionarla, no quería que sintiera que la estaba interrogando. Solo quería disfrutar el momento, la manera en que su mano rozaba la mía cuando alcanzaba la sal, la forma en que se reía de mis chistes malos sobre carburadores. Con el paso de las semanas, empezamos a vernos casi todos los días. Yo cerraba el taller a las 6 y ella siempre encontraba tiempo, sin importar lo que fuera que hacía durante el día. Nunca me llevó a su casa ni me presentó a nadie de su familia, y cuando le preguntaba por eso, cambiaba el tema con tanta suavidad que apenas me daba cuenta de que lo había esquivado. ¿Por qué nunca hablas de tus papás?, le pregunté una noche, caminando junto al río, tomados de la mano. Mi papá y yo tenemos una relación complicada, respondió, mirando el agua. Digamos que decepcioné sus expectativas hace un tiempo, y desde entonces las cosas no han sido fáciles entre nosotros. ¿Y tu mamá? Murió cuando yo tenía 18. Su voz se quebró apenas un poco. Preferiría no hablar de esto ahora, Marco, si no te importa. No insistí. Le apreté la mano y seguimos caminando en silencio, un silencio cómodo, de esos que solo existen entre dos personas que ya se entienden sin necesidad de palabras. 3 meses después de esa primera visita al taller, un domingo por la mañana, la llevé a conocer a mi madre. Doña Carmela, como siempre, fue directa y sin filtros. Es muy bonita, hijo, pero se le nota que no es de aquí. Tiene modales de gente con dinero, me dijo después, cuando Elena fue al baño. ¿Estás seguro de que sabes en lo que te estás metiendo? Mamá, no empieces. Elena es sencilla, trabaja en logística, no es ninguna princesa. Yo solo digo lo que veo, respondió mi madre, encogiéndose de hombros, pero no volvió a mencionarlo esa tarde. Un mes más tarde, en una noche de mucho viento, le pedí matrimonio en la azotea del edificio donde ella vivía, un departamento pequeño y modesto que, según decía, rentaba porque no le gustaba acumular cosas. Compré un anillo sencillo con lo que había logrado ahorrar en meses, nada comparado con las joyas que seguramente ella podría haberse comprado sola, pero cuando lo vio, se echó a llorar como si fuera el regalo más valioso del mundo. Marco, ¿estás seguro? Casarte conmigo no va a ser fácil. Hay cosas de mi vida que todavía no puedo contarte. No me importa el pasado, le dije, sosteniendo su mano temblorosa. Me importa el presente, y en el presente te amo. Cuando estés lista para contarme lo que sea, yo voy a estar aquí. Nos casamos 2 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de mi casa, con apenas 20 invitados. Nadie de la familia de Elena asistió. Cuando le pregunté por qué, solo dijo que sus asuntos familiares eran complicados y que prefería no arruinar el día con eso. La vi tan feliz esa tarde, con un vestido sencillo que ella misma había elegido, que decidí no insistir más. Los primeros 4 meses de casados fueron, sin exagerar, los más felices de mi vida. Elena seguía diciendo que trabajaba en logística, aunque yo notaba que a veces recibía llamadas que la hacían salir de la habitación, hablando en voz baja con un tono que no era el de una empleada cualquiera.
Una vez la escuché decir algo sobre la junta directiva y el trimestre fiscal, y cuando entré, colgó rápido y me sonrió como si nada hubiera pasado. Trabajo de más, nada importante, me dijo. Y yo, como siempre, le creí. Hasta ese jueves por la tarde en el taller, cuando dos hombres trajeados llegaron preguntando por ella, y mi mundo tranquilo empezó a resquebrajarse. La oficina de Don Refugio olía a café viejo y a los mismos documentos de siempre, pero ese jueves se sintió como otro lugar completamente distinto. Los dos hombres se sentaron frente al escritorio de metal, y yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, tratando de que no se me notara el temblor en las manos. Disculpe la intromisión en su trabajo, señor Herrera, dijo el más alto, sacando una tarjeta de presentación de su saco. Mi nombre es Gustavo Ledesma, soy abogado. Represento los intereses de la familia Duarte. ¿Duarte? Repetí, sintiendo que el nombre me sonaba de algo, aunque no lograba ubicarlo. El apellido de soltera de su esposa, aclaró el abogado, con una calma que a mí me pareció casi cruel. ¿Sabe usted quién es la familia Duarte, señor Herrera? Negué con la cabeza. Elena nunca me había hablado de apellidos, de familias, de nada que sonara importante. Para mí, Elena era Elena, la mujer que llegó un martes de lluvia con un auto descompuesto y que se rió de mis chistes malos junto al río. Naviera Duarte, dijo el abogado lentamente, como si estuviera dejando caer cada palabra a propósito. Una de las compañías de transporte marítimo más grandes de Latinoamérica. Fundada por don Emilio Duarte hace 38 años. Sentí que el piso del taller, a pesar de estar sentado en una silla, se movía bajo mis pies. Debe haber un error, dije, con la voz más firme de lo que en realidad me sentía. Mi esposa trabaja en logística. Es una empleada, no la dueña de nada. El segundo hombre, que hasta ese momento no había dicho una palabra, abrió el maletín de cuero y sacó una carpeta delgada. La deslizó sobre el escritorio de don Refugio hasta que quedó frente a mí. Ábrala, por favor, dijo el abogado. Con las manos temblando, abrí la carpeta. La primera fotografía me dejó sin aire. Era Elena, sin duda alguna, pero vestida con un traje sastre azul marino, de pie frente a un edificio de cristal con el logo de un barco grabado en la fachada. Su expresión en la foto era completamente distinta a la que yo conocía, seria, imponente, con una postura que hablaba de autoridad, no de sumisión. ¿Cuándo fue esto? Pregunté, con la voz quebrada. Hace 2 años, respondió el abogado. Elena Duarte era la directora de operaciones de Naviera Duarte. La mano derecha de su padre. Se esperaba que en unos años más asumiera la presidencia de la compañía. Pasé a la siguiente fotografía. Elena en una conferencia, hablando frente a un micrófono ante decenas de personas. Otra más, Elena estrechando la mano de lo que parecía un funcionario de gobierno, con el titular de un periódico financiero de fondo, Duarte, la nueva generación al mando del transporte marítimo nacional. Esto no puede ser real, murmuré, aunque en el fondo sabía que sí lo era. Reconocía sus ojos, su forma de pararse, incluso esa manera de fruncir ligeramente el ceño cuando algo le parecía interesante. Es completamente real, señor Herrera, dijo el abogado, con un tono que por primera vez sonó menos formal y más humano. Y hay algo más que debe saber, algo que es la razón por la que estamos aquí hoy y no antes. ¿Qué cosa? El abogado intercambió una mirada con su acompañante antes de continuar. Don Emilio Duarte, el padre de su esposa, falleció hace 3 semanas. Las palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba, aunque yo ni siquiera conocía a ese hombre. Pensé de inmediato en Elena, en cómo debía sentirse cargando ese dolor en silencio, sin decirme una sola palabra. ¿Ella lo sabe? Pregunté, casi sin poder articular la pregunta. Lo sabe desde el mismo día que ocurrió, respondió el abogado. De hecho, señor Herrera, ella asistió al funeral. En privado, sin que nadie de la prensa se enterara. Regresó a la ciudad esa misma noche y, hasta donde sabemos, no le contó a usted nada al respecto. Sentí una mezcla extraña de tristeza y traición. Elena había perdido a su padre y había cargado ese duelo completamente sola, mintiéndome sobre dónde había estado. Probablemente inventando alguna excusa de trabajo mientras enterraba a su papá sin que yo estuviera a su lado para consolarla. ¿Por qué no me dijo nada? Pregunté, más para mí mismo que para los abogados presentes. Esa es una pregunta que quizás solo ella pueda responder, dijo el abogado, cerrando la carpeta con cuidado.
Pero hay una razón más urgente por la que necesitábamos hablar con usted hoy, señor Herrera, y es sobre el testamento de don Emilio. Levanté la vista, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ellos también podían escucharlo. El testamento, continuó el abogado, sacando un último documento de su maletín, contiene una cláusula muy específica. Una cláusula que lo involucra directamente a usted, señor Herrera, aunque don Emilio nunca llegó a conocerlo en persona. ¿A mí? Yo nunca tuve nada que ver con esa familia. Ni siquiera sabía que existía hasta hace 5 minutos. Lo sabemos, respondió el abogado, y por primera vez pareció genuinamente incómodo. Pero eso, me temo, no cambia lo que dice el documento. Y si me permite decirlo con toda franqueza, señor Herrera, lo que está en juego no es poca cosa. Hablamos del futuro de más de 4.000 familias que dependen de esta empresa para vivir. Miré la carpeta cerrada sobre el escritorio, sin saber si sentía más miedo o más curiosidad. Don Refugio, desde su silla, me observaba en silencio, con la misma cara de sorpresa que seguramente tenía yo. Necesito hablar con Elena antes de escuchar una sola palabra más, dije finalmente, poniéndome de pie. Con todo respeto, señores, pero esto se lo tengo que preguntar a mi esposa primero. Es comprensible, dijo el abogado, guardando la carpeta. De hecho, señor Herrera, la señora Duarte lo está esperando en este momento en la oficina central de la naviera. Nos pidió que viniéramos por usted directamente. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Ahora? Ahora, señor Herrera. El tiempo, lamentablemente, es un lujo que ya no tenemos. El trayecto hasta las oficinas de Naviera Duarte lo hice en el auto del abogado, todavía con el overol del taller puesto, con manchas de grasa en las manos que no había tenido tiempo de lavarme. El edificio era exactamente el de la fotografía, una torre de cristal que se alzaba sobre el puerto, con el logo del barco brillando en la fachada bajo la luz de la tarde. En el elevador, camino al último piso, sentía que las piernas me pesaban el doble. No dejaba de repetirme la misma pregunta, ¿quién era, en realidad, la mujer con la que había compartido los últimos 8 meses de mi vida? Las puertas se abrieron directamente a una oficina enorme, con ventanales que cubrían toda la pared y una vista completa del puerto y sus grúas trabajando en la distancia. Y ahí estaba Elena. De pie junto a la ventana, de espaldas a mí, vestida con un traje que jamás le había visto, el cabello suelto en lugar de la coleta sencilla de siempre. Elena, dije, con la voz apenas audible. Se giró lentamente. Tenía los ojos rojos, como si llevara horas conteniendo el llanto, y en cuanto me vio, cualquier intento de mantener la compostura se le rompió. Marco, susurró, dando un paso hacia mí y deteniéndose, como si no supiera si tenía derecho a acercarse. Perdóname. Debí contártelo desde el principio, y en cambio dejé que te enteraras así, de la peor manera posible. ¿Por qué, Elena? Le pregunté, sin moverme del lugar donde estaba parado. 8 meses. Nos casamos. Y nunca me dijiste ni una sola palabra de esto. Ella se sentó despacio en el borde de un sillón, como si las piernas ya no la sostuvieran. Porque necesitaba saber si alguien podía quererme por quien soy, no por lo que tengo, dijo, con la voz quebrada. Cuando mi papá y yo nos distanciamos, hace 2 años, dejé la empresa. No fue una decisión fácil, fue una guerra. Él quería que me casara con el hijo de un socio para fortalecer alianzas comerciales, como si yo fuera una pieza más del negocio. Me negué, y él me dijo que si no obedecía, dejaría de ser su hija en todos los sentidos que importaban. ¿Y por eso terminaste llevando un auto a mi taller? Pregunté, todavía sin entender del todo. Renuncié a mi puesto, alquilé un departamento pequeño con mis propios ahorros, y me prometí a mí misma vivir una vida normal, aunque fuera por un tiempo, continuó. Quería saber cómo se sentía que alguien me viera sin todo esto alrededor. Hizo un gesto con la mano, señalando la oficina, los ventanales, el logo del barco en la pared. Y entonces te conocí a ti, Marco, revisando un motor con las manos llenas de grasa, hablándome con una honestidad que hacía años que no encontraba en nadie de mi círculo. Sentí que algo dentro de mí se ablandaba, aunque el dolor de la mentira seguía ahí, latiendo. Pude haberlo entendido, Elena. Si me lo hubieras dicho, aunque fuera después de un tiempo, lo habría entendido. Pero dejaste que me enterara por 2 abogados desconocidos. Lo sé, dijo, y las lágrimas finalmente cayeron. Y no tengo excusa para eso, más que el miedo.
Cada día que pasaba se hacía más difícil encontrar el momento correcto para contártelo, porque cada día te quería más y tenía más miedo de perderte. ¿Y lo de tu papá? Pregunté, recordando lo que me había dicho el abogado. ¿Por qué no me dijiste que había muerto? ¿Por qué fuiste sola al funeral? Elena bajó la mirada, y por un momento pareció mucho más pequeña de lo que la había visto nunca, a pesar del traje elegante y la oficina imponente. Porque en ese funeral tenía que ser Elena Duarte, la hija que él nunca perdonó del todo, y no quería que tuvieras esa parte de mi vida, susurró. Quería protegerte de todo esto, Marco. De la prensa, de los abogados, de mi familia extendida peleando por dinero incluso frente al ataúd. Pensé que si me daba tiempo, podía resolver todo esto yo sola y tú nunca tendrías que involucrarte. Pero ya estoy involucrado, Elena. Soy tu esposo. Lo sé, dijo, y por primera vez me miró directo a los ojos. Y por eso hoy no tuve más opción que traerte aquí. Porque el testamento de mi papá no me deja otra salida. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró el abogado Ledesma, con la misma carpeta que había visto en el taller, ahora acompañada de otro documento mucho más grueso, encuadernado en cuero oscuro. Lamento interrumpir un momento tan privado, dijo, con genuina disculpa en la voz, pero como les mencioné, el tiempo apremia. Señora Duarte, señor Herrera, creo que es momento de que ambos conozcan el contenido completo del testamento. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano y asintió, poniéndose de pie con una dignidad que, entendía ahora, había sido entrenada durante toda una vida. Adelante, Gustavo. Ya no hay nada que ocultar. El abogado abrió el documento sobre la mesa de centro y comenzó a leer en voz alta, mientras yo sentía que mi corazón latía tan fuerte que apenas podía concentrarme en sus palabras. Yo, Emilio Duarte, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo constancia de mi última voluntad respecto al futuro de Naviera Duarte y de mi patrimonio. Elena me tomó la mano con fuerza, como buscando sostén, y yo, a pesar de todo lo que acababa de descubrir esa tarde, no se la solté. Es mi voluntad que la totalidad de las acciones de Naviera Duarte, así como la presidencia ejecutiva de la compañía, pasen a mi hija, Elena Duarte, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. El abogado hizo una pausa, ajustándose los lentes, y continuó leyendo. Primera, que mi hija asuma personalmente el cargo dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la lectura de este documento. Segunda, en caso de que mi hija se encuentre casada al momento de la lectura, su cónyuge deberá asumir, de manera simultánea, el cargo de vicepresidente de operaciones de la naviera. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Perdón, qué? Pregunté, seguro de haber escuchado mal. ¿Vicepresidente de operaciones? Yo arreglo motores, señor. No sé nada de barcos, de logística internacional, de nada de lo que se necesita para dirigir algo así. Entiendo su preocupación, señor Herrera, respondió el abogado, sin alterar el tono, pero don Emilio fue muy específico en sus razones. Permítame leer el párrafo siguiente. Esta condición no responde a un capricho, sino a una convicción. Quiero que mi hija tenga, a su lado, a alguien de absoluta confianza mientras enfrenta lo que se avecina en la compañía. Alguien que no haya sido corrompido por el poder ni el dinero, y que la ayude a tomar decisiones con los pies en la tierra. Miré a Elena, que tenía la mirada fija en el documento, con una expresión que mezclaba dolor y algo parecido al alivio, como si finalmente estuviera escuchando la voz de su padre después de mucho tiempo de silencio. Tu papá nunca me conoció, le dije, en voz baja. ¿Cómo pudo escribir algo así sin siquiera saber quién soy? Porque yo le hablé de ti, respondió Elena, con la voz todavía temblorosa. Hace 4 meses, cuando intenté reconciliarme con él por última vez. Le conté todo. Quién eras, cómo nos conocimos, cómo trabajabas honestamente sin saber quién era yo en realidad. No sé si me creyó del todo, pero por lo visto sí le quedó grabado. El abogado Ledesma cerró el documento con cuidado y nos miró a ambos. Hay una tercera condición, y esta es la más urgente de todas, dijo. Si en un plazo de 30 días la señora Duarte no asume la presidencia junto con su cónyuge en la vicepresidencia, la totalidad de las acciones pasará automáticamente a un fideicomiso controlado por el Consejo Directivo actual, encabezado por el señor Rodolfo Salcedo. Al escuchar ese nombre, el rostro de Elena se endureció por completo. Rodolfo, repitió, casi escupiendo la palabra. Claro. Debí imaginarlo. ¿Quién es Rodolfo Salcedo?
Pregunté, notando el cambio brusco en su expresión. El socio que mi papá quería que yo desposara, respondió Elena, con un desprecio que jamás le había escuchado. El mismo que, cuando me negué, empezó a mover sus piezas dentro del consejo para desprestigiarme frente a los demás accionistas. Si el fideicomiso queda en sus manos, lo primero que va a hacer es desmantelar la compañía pieza por pieza, vender los activos más valiosos y despedir a la mitad de la plantilla para maximizar ganancias a corto plazo. ¿Cuánta gente trabaja aquí?, pregunté, empezando a entender la magnitud real de lo que estaba en juego. Más de 4.000 personas de manera directa, respondió el abogado. Sin contar a las familias que dependen de esos empleos, ni a los proveedores y transportistas que trabajan con la naviera en distintos puertos del país. El peso de esa cifra me cayó encima como un ancla. Pensé en mi propio taller, en Don Refugio, en cómo un solo mes malo ya nos ponía nerviosos a todos. No podía imaginar la responsabilidad de sostener el sustento de miles de familias sobre los hombros. Elena, esto es una locura, le dije, tomándola de las manos. Yo no tengo idea de cómo dirigir nada de esto. Voy a arruinarlo. Voy a arruinarte a ti. Ella me miró con una intensidad que no había visto antes en sus ojos, ni siquiera la noche que le propuse matrimonio. Marco, mi papá no puso esa condición porque necesitara un experto en logística naval a mi lado. Ya tiene un consejo lleno de esos, y mira lo que han hecho con la empresa. La puso porque necesita a alguien honesto. Alguien que no vaya a robar, ni a mentir, ni a venderme por un puñado de acciones. Apretó mis manos con fuerza. Eso lo puedes aprender. Lo otro no se aprende, Marco. O lo tienes o no lo tienes, y tú lo tienes de sobra. El abogado carraspeó, incómodo por interrumpir el momento, pero con la urgencia todavía pesando sobre la conversación. Lamento presionarlos con esto, pero necesito una respuesta antes de que termine la semana. El consejo ya tiene programada una sesión de emergencia, y el señor Salcedo no va a esperar con los brazos cruzados. Miré a Elena, todavía con el overol manchado de grasa, todavía sintiendo que estaba a punto de tomar la decisión más grande de mi vida sin tener idea de lo que hacía. Necesito hablarlo con mi mamá, dije finalmente. Y necesito, sobre todo, hablar más contigo, Elena. A solas. Sin abogados, sin testamentos, sin nada de esto alrededor. Por supuesto, respondió el abogado, recogiendo sus documentos. Los dejo para que lo conversen. Estaré disponible cuando tomen una decisión. Cuando la puerta se cerró y quedamos solos en esa oficina enorme, con la ciudad y el puerto extendiéndose detrás de los ventanales, Elena se acercó y apoyó la cabeza en mi hombro, sin importarle la grasa en mi ropa. Sea cual sea tu decisión, la voy a respetar, susurró. Pero necesito que sepas algo, Marco, no importa lo que decidas sobre la empresa. Lo único que de verdad no estoy dispuesta a perder eres tú. Esa noche no volví al taller. Elena y yo nos quedamos horas en un pequeño restaurante cerca del puerto, uno de esos lugares sencillos que ella insistió en elegir a pesar de que ahora, técnicamente, podía costearse cualquier restaurante de la ciudad. Hablamos de todo lo que no habíamos hablado en 8 meses, de su infancia rodeada de reuniones de consejo en lugar de fiestas de cumpleaños normales. De la presión constante de ser la única heredera de un hombre que medía el amor en resultados trimestrales, de los años en que aprendió a leer estados financieros antes que a leer novelas. Cuando tenía 12 años, mi papá me sentaba en su oficina los sábados para explicarme cómo funcionaba cada área de la empresa, me contó, jugando con el borde de su vaso. Yo solo quería estar afuera jugando, pero él decía que algún día todo eso sería mío, y que más me valía estar preparada. Se nota que aprendiste bien, le dije, y ella sonrió con tristeza. Aprendí a base de sacrificar muchas cosas que hoy no puedo recuperar. Por eso, cuando te conocí, y vi lo simple y honesto que era todo contigo, no quise soltarlo. Ni siquiera cuando debía hacerlo. Al día siguiente fui a hablar con mi mamá. Le conté todo, desde la visita de los abogados hasta la lectura del testamento, y esperaba encontrarla tan asustada como yo. En cambio, doña Carmela me escuchó en silencio, sirviendo café, y cuando terminé de hablar, solo asintió despacio. Yo ya sabía que esa muchacha no era de aquí, hijo. Te lo dije desde el principio. Se sentó frente a mí, tomándome las manos. Pero también vi cómo te mira, Marco. Y vi cómo la miras tú. Eso no se puede fingir, ni con todo el dinero del mundo. Mamá, no sé nada de dirigir una empresa.
¿Y si les fallo? ¿A ella, a los trabajadores, a todos? Tu papá tampoco sabía nada de motores cuando abrió este taller, respondió ella, con firmeza. Aprendió porque tenía que darle de comer a su familia, y porque era honesto, igual que tú. La honestidad se aprende a vivir, hijo, lo demás se aprende a hacer. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Esa tarde fui a buscar a don Refugio al taller, decidido a contarle lo que estaba pasando, aunque me costara reconocer que probablemente tendría que dejar el negocio que mi padre me había heredado. Ya me imaginaba que algo grande estaba pasando, dijo don Refugio, sin sorprenderse demasiado. Esos trajeados no vienen por cualquier cosa. Marco, yo llevo 20 años en este oficio y sé reconocer cuando la vida le pone a alguien una oportunidad enfrente. No la desperdicies por miedo. No es solo miedo, don Refugio. Es que de verdad no sé si puedo con esto. Nadie sabe si puede hasta que lo intenta, respondió, dándome una palmada en el hombro. Y si algún día decides que no es para ti, aquí va a seguir estando tu banco de trabajo, esperándote. 2 días después, acompañé a Elena a la sede de Naviera Duarte para la reunión de emergencia del consejo directivo. Me puse el único traje que tenía, uno que había usado en mi propia boda, y que de pronto se sentía absurdamente inadecuado para el lugar al que me dirigía. En el elevador, sentí la mano de Elena buscando la mía, y me di cuenta de que, a pesar de toda su fortaleza, ella también estaba nerviosa. No tienes que decir nada allá adentro, me susurró. Solo necesito que estés a mi lado. La sala de juntas era enorme, con una mesa ovalada rodeada de hombres y mujeres vestidos con una elegancia que me hacía sentir fuera de lugar. Al fondo, sentado con una calma que no me gustó nada desde el primer segundo, estaba un hombre de unos 50 años, cabello engominado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Rodolfo Salcedo. Elena, dijo, poniéndose de pie con una cortesía fingida. Qué gusto verte después de tanto tiempo. Y este debe ser tu esposo. Marco Herrera, respondí, extendiendo la mano, aunque él apenas la rozó con la suya. Un mecánico, comentó Salcedo, sin disimular el desprecio en su voz, dirigiéndose más al resto de la sala que a mí. Qué interesante elección de don Emilio para poner al frente de las operaciones de una empresa de este tamaño. Mi padre tomó esa decisión con pleno conocimiento de causa, respondió Elena, sin alterarse, ocupando la cabecera de la mesa como si llevara años sentándose ahí. Y a diferencia de otros en esta sala, Rodolfo, mi esposo nunca ha intentado sabotear los intereses de esta compañía para beneficio propio. Un murmullo recorrió la sala. Salcedo entrecerró los ojos, pero mantuvo la sonrisa. Grandes acusaciones, Elena, para tu primer día de regreso. Espero que tengas pruebas de lo que insinúas, porque el Consejo no va a tolerar que llegues aquí a lanzar señalamientos sin fundamento. Tengo más que suficiente, Rodolfo, respondió ella, abriendo una carpeta que yo no había visto hasta ese momento. Y estoy dispuesta a presentarlo todo, aquí mismo, frente a cada uno de los presentes. El ambiente de la sala cambió por completo. Sentí que, a pesar de no entender ni la mitad de lo que se discutía sobre acciones y fideicomisos, algo grande estaba a punto de destaparse frente a mí. Y que Elena había llegado a esa reunión mucho mejor preparada de lo que Salcedo jamás hubiera imaginado. Elena sacó de la carpeta una serie de documentos impresos y los repartió por la mesa, uno frente a cada miembro del consejo. Yo, sentado a su lado, apenas alcanzaba a leer los encabezados, transferencias, contratos con proveedores fantasma, fechas que coincidían con los meses en que Elena había estado fuera de la compañía. Estos son los registros de al menos 6 operaciones portuarias facturadas a empresas que no existen, dijo Elena, con una voz clara y firme que resonó por toda la sala. Empresas registradas a nombre de familiares directos de Rodolfo Salcedo. En total, más de $2 millones desviados en los últimos 2 años, mientras él argumentaba ante este consejo que la naviera no podía sostener los salarios del personal portuario. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Salcedo, que hasta hacía un minuto sonreía con superioridad, ahora tenía la mandíbula tensa y las manos apretadas sobre la madera pulida. Eso es una fabricación, Elena, y lo sabes, dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Llevas 2 años fuera de esta empresa. No tienes forma de haber conseguido esto. Tienes razón, llevo 2 años fuera, respondió ella, sin perder la calma. Pero mi padre no, y antes de morir, sospechando exactamente de lo que tú eras capaz, contrató una auditoría independiente.
Esa auditoría llegó a mis manos la semana pasada, junto con el testamento. Uno de los consejeros de mayor edad, un hombre canoso que había permanecido callado hasta entonces, tomó los documentos y los revisó con atención, ajustándose los lentes. Esto es serio, Rodolfo, dijo finalmente, mirándolo por encima del papel. Muy serio. Salcedo miró a su alrededor, buscando apoyo en rostros que, uno por uno, empezaban a apartar la mirada. Se puso de pie de golpe, con el rostro enrojecido. Esto no se queda así, Elena. Voy a impugnar cada palabra de este documento en los tribunales si es necesario. Adelante, respondió ella, sin inmutarse. Y mientras los tribunales revisan tu caso, el Consejo puede votar hoy mismo tu remoción inmediata, con base en el artículo 12 de los estatutos de la compañía por conflicto de interés y malversación de fondos. La votación se hizo ahí mismo. Uno tras otro, los miembros del Consejo levantaron la mano a favor de la remoción de Salcedo, hasta que quedó claro que no tenía ni un solo aliado dispuesto a defenderlo en público. Lo vi salir de esa sala con la cara desencajada, murmurando amenazas que nadie tomó en serio, mientras dos guardias de seguridad lo escoltaban hacia el elevador. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el consejero de mayor edad se dirigió a Elena con una reverencia casi ceremonial. Bienvenida de vuelta, señora Duarte. La empresa necesitaba a alguien como usted al frente, y esta sala lo acaba de comprobar. Elena asintió, y por primera vez desde que había entrado a esa sala, la vi relajar los hombros. Luego se giró hacia mí y me tomó la mano frente a todos. Y les presento formalmente al nuevo vicepresidente de operaciones, Marco Herrera. No tiene un título en administración de empresas, pero tiene algo que muy pocos en esta industria conservan, la honestidad intacta. Eso, en esta compañía, a partir de hoy, va a valer más que cualquier diploma. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Aprendí a leer balances contables por las noches, con la paciencia infinita de Elena explicándome cada término que no entendía, de la misma forma en que yo alguna vez le expliqué cómo funcionaba una banda de distribución. Cometí errores, hice preguntas que probablemente sonaban ingenuas frente a ejecutivos con maestrías, pero nunca dejé de tratar a cada trabajador portuario, desde el gerente hasta el estibador, con el mismo respeto con el que trataba a mis clientes en el taller. Un año después, Naviera Duarte reportó las mejores cifras de su historia, no solo en ganancias, sino en algo que Elena insistió en medir con la misma importancia, la satisfacción de sus más de 4.000 empleados. Redujimos la rotación de personal a la mitad, abrimos un fondo de becas para los hijos de los trabajadores portuarios. Y renovamos los contratos con condiciones más justas para todos los que hacían posible que cada barco zarpara a tiempo. Una tarde, parados juntos en el mismo ventanal donde nos habíamos reencontrado aquel día del testamento, Elena apoyó la cabeza en mi hombro, mirando los barcos entrar y salir del puerto. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, me dijo. Pasé años pensando que necesitaba demostrarle a mi papá que podía llevar esta empresa sola, sin depender de nadie. Y al final resultó que la mejor decisión que tomé fue justamente no estar sola. Yo solo arreglé un auto un martes de lluvia, le dije, sonriendo. El resto lo hiciste tú. El resto lo hicimos juntos, me corrigió, tomándome de la mano. Igual que vamos a seguir haciendo todo lo que venga. Esa noche, cuando ya el sol se había puesto sobre el puerto y las luces de los barcos empezaban a encenderse una por una, entendí que no había sido el dinero, ni el apellido, ni el edificio de cristal lo que había cambiado mi vida. Había sido una mujer que, a pesar de tenerlo todo, eligió esperar hasta encontrar a alguien que la quisiera sin saber nada de eso. Y un mecánico que, sin buscarlo, encontró en ella algo mucho más valioso que cualquier herencia, una compañera para toda la vida. Fin de la historia. Soy una vida, millones de historias. Nos vemos en el próximo video.